El lado oscuro de Nicolás Maduro, a la caída de Venezuela, un país que alguna vez fue el más próspero de América Latina, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, hoy es sinónimo de devastación. Y en el centro de esta tragedia se encuentra un hombre, Nicolás Maduro. Desde que asumió el poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Maduro no solo ha continuado el legado destructivo del chavismo, sino que lo ha llevado a niveles sin precedentes. Lo que comenzó como una revolución socialista se ha convertido en una dictadura brutal, marcada por corrupción masiva, represión sangrienta y una crisis humanitaria que ha obligado a casi 8 millones de venezolanos a huir de su propio país. Hoy descubriremos los secretos más oscuros de Nicolás Maduro, una historia de poder, traición, corrupción y sufrimiento que ha sumergido a toda una nación en la oscuridad. Capítulo 1. La corrupción como sistema de gobierno. La corrupción bajo el régimen de Maduro no es un accidente. Es una política de Estado. Es el combustible que mantiene vivo su gobierno, mientras el pueblo venezolano muere de hambre. El escándalo CLAP, robando a los hambrientos en julio de 2019. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos expuso una de las redes de corrupción más escandalosas del régimen de Maduro en el programa CLAP. Este programa, que supuestamente debía distribuir alimentos subsidiados a la población más vulnerable, se convirtió en una máquina de lavado de dinero y sobornos. Los hijastros de Maduro, Walter Jacob, Daniel Yoser y Yasuel Alexander Gavidia Flores, junto con su madre Cilia Flores, fueron identificados como piezas clave de esta red criminal. Junto al empresario colombiano Alex Sob, utilizaron el hambre del pueblo venezolano para enriquecerse, pagando sobornos para obtener contratos gubernamentales. Los productos del CLAP fueron facturados con sobreprecio por más de $200 millones, mientras las familias venezolanas recibían cajas con alimentos de mala calidad, que no cubrían ni siquiera las necesidades nutricionales básicas. La familia de Maduro y sus asociados se llenaban los bolsillos con el dinero del pueblo. El saqueo de PDVSA, S.A., el robo del siglo, Petróleos de Venezuela, PDVSA, alguna vez fue el orgullo nacional, una empresa que generaba billones de dólares y sostenía la economía del país. Bajo Maduro, se ha convertido en un cascarón vacío, saqueado hasta los huesos por funcionarios corruptos. Investigaciones internacionales han revelado que Maduro y sus asociados han robado y malversado miles de millones de dólares del pueblo venezolano. Alejandro Betancourt, Raúl Gorrín, Francisco Combit y otros empresarios cercanos al régimen movieron más de $500 millones desde Venezuela hacia Europa y Estados Unidos. El escándalo de las monobollas, contratos inflados, sobornos millonarios y el lavado de dinero han sido documentados por tribunales internacionales. Mientras tanto, la producción petrolera de Venezuela se ha desplomado a niveles no vistos en décadas. Un país con las mayores reservas de petróleo del mundo no puede producir suficiente gasolina para su propia población. Funcionarios millonarios en Miami. Un reporte de 2022, ejecutado por Armando.info, y el Miami Herald reveló algo asombroso. A más de 700 funcionarios del régimen chavista son dueños de empresas en Florida. Además, 232 oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas residen en Miami, disfrutando de una vida de lujo, mientras el pueblo venezolano sufre. Estos funcionarios, que supuestamente sirven al pueblo, viven en mansiones, conducen autos de lujo y envían a sus hijos a las mejores escuelas de Estados Unidos, todo con dinero robado de las arcas públicas de Venezuela. Capítulo 2. El colapso económico. La gestión económica de Maduro ha sido catastrófica. Venezuela, que en los años 90 era un país de clase media alta, con un próspero sector privado, hoy es un estado fallido, donde la mayoría de la población vive en pobreza extrema. Hiperinflación. El dinero sin valor. Maduro ha financiado su gobierno, imprimiendo dinero sin control. Esta política ha disparado la inflación a niveles estratosféricos. El bolívar, la moneda nacional, ha perdido más del 99% de su valor desde 2013. Prácticamente no tiene ningún valor. En 2018, la inflación alcanzó el 1.698.000%. Imagínalo en el dinero que tenías en tu bolsillo al despertar. Valía prácticamente nada al final del día. Las consecuencias de esta hiperinflación son devastadoras. Los venezolanos no pueden permitirse vivir en su propio país. Los salarios son insuficientes para comprar comida básica. Médicos, maestros, ingenieros, todos ganan salarios miserables que no alcanzan ni para la canasta básica familiar. Escasez de alimentos y medicinas. Para 2016,
Antes de que Estados Unidos impusiera sanciones significativas, las importaciones de alimentos en Venezuela ya habían caído un 71% desde 2013, las importaciones de medicamentos y equipo médico disminuyeron un 68% en el mismo periodo. En diciembre de 2018, solo el 55% de los venezolanos comía 3 comidas al día. El consumo de pan disminuyó un 50%. La desnutrición infantil alcanzó niveles alarmantes. Los hospitales se convirtieron en centros de muerte. En noviembre de 2018, el 76% de los hospitales tenían deficiencias en las pruebas de laboratorio. El 70% tenían fallas en los servicios de radiología y el 67% sufría escasez de medicamentos básicos. Pacientes mueren por enfermedades que son perfectamente tratables. Niños mueren de desnutrición. Mujeres embarazadas mueren durante el parto por falta de atención médica adecuada. Esta es la Venezuela de Maduro. El colapso de los servicios básicos. La infraestructura de Venezuela ha colapsado. El sistema eléctrico se ha deteriorado rápidamente, resultando en apagones masivos en todo el país. En marzo de 2019, Venezuela sufrió el apagón más grande de su historia, dejando a millones de personas sin electricidad durante días. Sin electricidad, no hay agua potable. Los hospitales no pueden funcionar. Los alimentos se descomponen. La vida cotidiana se convierte en una pesadilla. El transporte público ha colapsado por falta de repuestos y combustible. Las telecomunicaciones son deficientes. El Internet es lento e intermitente. Venezuela ha retrocedido décadas en el tiempo. Capítulo 3. La represión y las violaciones de derechos humanos. Si la corrupción y el colapso económico son el cuerpo de la dictadura de Maduro, la represión brutal es su columna vertebral. Torturaus Systematicus, el helicoide del horror. El helicoide, un edificio icónico de Caracas que alguna vez fue diseñado para ser un centro comercial, se ha convertido en el principal centro de detención y tortura de Venezuela. Dentro de sus muros, los detenidos políticos son sometidos a torturas inimaginables. Testimonios de sobrevivientes y reportes de la Organización de las Naciones Unidas documentan métodos de tortura que incluyen golpizas brutales, descargas eléctricas en genitales, asfixia con bolsas plásticas, simulacros de ahogamiento, inmersión en agua fría, privación de sueño, violencia sexual y violación. Víctor Navarro, un joven detenido arbitrariamente en 2018, relató cómo fue torturado física y psicológicamente, mientras su familia no sabía nada de él. Le decían a mi mamá que me buscara en la morgue. Testificó. Fui testigo de cómo torturaban a otras personas, cómo asfixiaban a jóvenes y golpeaban a quienes estaban vinculados conmigo. La misión internacional de la ONU concluyó que estas torturas no son actos aislados, son parte de un plan sistemático para reprimir la disidencia. Los responsables directos incluyen al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEB, IN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de GCIM, han detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Desde 2014, Maduro ha recurrido a detenciones arbitrarias como principal mecanismo para intimidar y reprimir a sus adversarios. Entre 2014 y 2019, se registraron 135 casos de personas detenidas, muchos de ellos señalados como desapariciones forzosas, hasta que los cuerpos de seguridad revelaban la ubicación de la víctima días después. Tras las elecciones presidenciales fraudulentas del 28 de julio de 2024, la represión alcanzó niveles sin precedentes. En la primera semana de protestas, más de 2.000 personas fueron detenidas, entre ellas más de 200 niños, algunos con discapacidad, acusados de terrorismo simplemente por ejercer su derecho a la protesta. La tortura de niños cruzando la línea de lo inhumano. Amnistía Internacional documentó en 2024 las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos de niños y niñas cometidas entre el 29 y el 1 de julio. 4 meses después, al menos 198 niños seguían sometidos a detención injusta, acusaciones infundadas o graves secuelas psicológicas y físicas. Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, declaró: cuando se trata de proteger y respetar los derechos humanos, hemos llegado al punto en el que podemos esperar lo peor del gobierno de Nicolás Maduro: detener, torturar, criminalizar y castigar a niños y niñas. Cruza una línea que ningún Estado debería cruzar jamás. Estos niños fueron sometidos a descargas eléctricas, golpes, asfixia, violencia sexual e incomunicación. Algunos tenían apenas 13 años. Crímenes de lesa humanidad,
El régimen de Nicolás Maduro no solo ha destruido la economía y reprimido brutalmente a su pueblo, ha cometido crímenes que la comunidad internacional considera de lesa humanidad. La investigación de la Organización de las Naciones Unidas. En septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas concluyó que las violaciones a los derechos humanos en el país constituyen crímenes de lesa humanidad. El reporte de 443 páginas es devastador. Señala como responsables directos al presidente Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, al ministro del Interior Néstor Reverol y al ministro de Defensa Vladimir Padrino López. A los crímenes documentados incluyen tortura, violación, violencia sexual, persecución por motivos políticos, encarcelamiento arbitrario, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. No son actos aislados, son parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. La Corte Penal Internacional toma acción en febrero de 2018. 6 Estados miembros del Estatuto de Roma, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, refirieron la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional. Solicitaron al fiscal iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio desde al menos febrero de 2014. Esta fue la primera vez en la historia de la Corte que Estados miembros solicitaron una investigación a potenciales crímenes cometidos enteramente en el territorio de otro país. En diciembre de 2020, la entonces fiscal de la CEP, Ifató Bensouda, declaró que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad desde al menos abril de 2017. En noviembre de 2021, el fiscal Karim Khan anunció la apertura de una investigación formal. Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el que la CEP y abrió una investigación formal por crímenes de lesa humanidad. El régimen reconoce su impunidad en noviembre de 2023. Durante las audiencias de apelación en La Haya, el régimen de Maduro hizo una admisión sorprendente. Reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. El abogado británico Ben Emerson, representando al chavismo, declaró evidentemente en algunos casos habrá algún sospechoso identificado, y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel. Venezuela no pudo demostrar que investigó estos hechos. El régimen de Maduro no tiene ninguna intención de hacer justicia. Por el contrario, los perpetradores de estos crímenes continúan en posiciones de poder, protegidos por el Estado. Llamado internacional a órdenes de arresto, en mayo de 2025, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, declaró que la Corte Penal Internacional ya dispone de pruebas suficientes para emitir órdenes de captura contra Nicolás Maduro y miembros de su cúpula por crímenes de lesa humanidad. La información reunida por la Corte, junto con el informe del Instituto Casla, permite sostener que existe una cadena de mando responsable de torturas, represión sistemática y crímenes atroces, afirmó Almagro. Argentina, tras el agravamiento de la situación después de las elecciones fraudulentas de julio de 2024, exhortó al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite órdenes de detención contra Maduro y otros cabecillas del régimen. La justicia internacional se acerca. Maduro y sus cómplices pueden evadir la justicia venezolana, pero no pueden evadir la justicia internacional para siempre. El mayor éxodo de la historia contemporánea, la crisis humanitaria en Venezuela, ha provocado el mayor éxodo contemporáneo de un país en ausencia de guerra o conflicto armado. Casi 8 millones de refugiados a noviembre de 2024, alrededor de 7.900.000 venezolanos habían abandonado su patria. De ellos, más de 6.700.000 residen en América Latina y el Caribe. El resto está esparcido por decenas de otros destinos, principalmente España y Estados Unidos. Esto no es una migración, es un éxodo masivo de proporciones bíblicas. Es la mayor crisis migratoria en la historia moderna del hemisferio occidental. Para poner esto en perspectiva, en 2015, había aproximadamente 700.000 venezolanos viviendo fuera de su país en todo el mundo. En menos de 10 años, este número se ha multiplicado por más de 10. Los países de acogida. Colombia es el principal destino, acogiendo aproximadamente 2.800.000 venezolanos. Le sigue Perú con 1.700.000, luego Brasil, Chile y Ecuador. Estos países, muchos de ellos enfrentando sus propias dificultades económicas, han mostrado una solidaridad extraordinaria, han abierto sus fronteras
y han implementado programas de regularización para dar a los venezolanos acceso a servicios básicos y oportunidades de trabajo. Pero la presión es enorme. Las comunidades de acogida están abrumadas. Los recursos son limitados y el flujo no se detiene. Las condiciones de los refugiados. La mitad de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en América Latina y el Caribe no pueden costear 3 comidas al día ni tienen acceso a una vivienda digna y segura. Para conseguir alimentos o para evitar caer en situación de calle, muchos venezolanos recurren al sexo por supervivencia, la mendicidad o el endeudamiento. Quienes no cuentan con documentación, empleo ni oportunidades de integración se incorporan a movimientos sucesivos por caminos peligrosos e irregulares que ponen en riesgo sus vidas. El cruce del Darién, una selva peligrosa entre Colombia y Panamá, se ha convertido en una ruta común para los venezolanos que intentan llegar a Estados Unidos. Allí enfrentan violencia, robos, violaciones y muerte. Las personas están expuestas cada vez más a la trata de personas, el tráfico de migrantes, la explotación sexual, el trabajo forzado y otras formas de violencia. Esta es la realidad para millones de venezolanos que huyen de Maduro. El éxodo continúa. La Plataforma Regional de Coordinación prevé que en 2025 el número de migrantes y refugiados solamente en América Latina y el Caribe llegará a 7.030.000 y saltará a 7.320.000 en 2026. Esto significa que en estos 2 años saldrán unos 730.000 venezolanos más. Y estas cifras no incluyen a quienes se irán a Estados Unidos y España. Mientras Maduro permanezca en el poder, los venezolanos seguirán huyendo, seguirán arriesgando sus vidas en el mar, en la selva, en el desierto, buscando un futuro que su propio país les ha robado. El fraude electoral de 2024. El 28 de julio de 2024, Venezuela celebró elecciones presidenciales. Era una oportunidad para el cambio, una esperanza de que el pueblo venezolano pudiera recuperar su país. Pero Maduro tenía otros planes. La campaña electoral. Durante meses, el candidato opositor Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder María Corina Machado, recorrió el país. Las encuestas mostraban una ventaja significativa para la oposición. El pueblo venezolano estaba listo para el cambio, pero el régimen de Maduro nunca tuvo intención de permitir una elección justa. Inhabilitó a candidatos opositores, encarceló activistas, manipuló registros electorales, negó el voto a más del 90% de los 7 millones de venezolanos en el exterior, impidió la entrada de observadores electorales internacionales independientes, el robo descarado en la madrugada del 29 de julio. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Omaroso, anunció los resultados. Declaró a Nicolás Maduro ganador con 51.2% de los votos, frente a 44.2% para Edmundo González. Pero había un problema. El CNE nunca publicó las actas de escrutinio mesa por mesa, nunca presentó evidencia verificable. Solo un anuncio verbal, sin transparencia, sin verificación, y sin credibilidad. La verdad emerge. Horas después, la oposición presentó las actas electorales que sus testigos habían logrado recopilar en los centros de votación. Habían reunido el 73.2% de las actas. Los resultados eran contundentes. Edmundo González Urrutia había ganado con 6.250.000 votos. Nicolás Maduro había obtenido solo 2.280.000 votos, una diferencia de casi 4 millones de votos. González había ganado con aproximadamente el 67% de los votos. Las actas fueron publicadas en un sitio web donde cualquier ciudadano venezolano podía verificar los resultados de su mesa de votación, ingresando su número de identificación. Expertos internacionales, incluyendo la Misión de Observación Electoral de Colombia y el Centro Carter, analizaron las actas y confirmaron su autenticidad. El rechazo internacional. El Centro Carter, el único observador internacional en las elecciones avalado por el régimen chavista, fue categórico. La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Estados Unidos fue el primero en reconocer a Edmundo González como el legítimo ganador. El secretario de Estado, Antony Blinken, declaró: dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos, y lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González. Urrutia obtuvo el mayor número de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Más de 30 países, incluyendo Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Panamá
Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y Japón, así como el Parlamento Europeo, han reconocido a González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela. La represión postelectoral, la respuesta de Maduro al rechazo de su fraude fue brutal. En la primera semana después de las elecciones, más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente. Entre ellas, más de 200 niños. Las protestas fueron reprimidas violentamente. Hubo al menos 12 muertos y decenas de heridos. El régimen intensificó la persecución contra opositores, activistas, periodistas y cualquiera que se atreviera a cuestionar los resultados fraudulentos. Edmundo González fue amenazado y se vio obligado a exiliarse en España. María Corina Machado permanece en la clandestinidad, protegida por simpatizantes mientras el régimen intenta arrestarla. Maduro se juramentó el 10 de enero de 2025 para un tercer periodo presidencial que el mundo entero sabe que no ganó. Es un usurpador, un dictador que se aferra al poder a través del fraude y la violencia. El futuro de Venezuela, que le espera a Venezuela bajo Nicolás Maduro, más de lo mismo, más pobreza, a más hambre, más represión, a más muerte. MSX, un país en ruinas. Venezuela, que alguna vez fue la nación más próspera de América Latina, hoy es un estado fallido. Su economía está destruida, su infraestructura colapsada, su pueblo desesperado. La producción petrolera, que alguna vez alcanzó más de 3 millones de barriles diarios, se ha desplomado a menos de 1 millón. Las importaciones de alimentos y medicinas han caído dramáticamente. Los hospitales no funcionan. Las escuelas están vacías. Los servicios básicos son inexistentes. El aislamiento internacional. Maduro está cada vez más aislado internacionalmente. Más de 30 países no reconocen su legitimidad. Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra su régimen. La Corte Penal Internacional investiga sus crímenes. Solo unos pocos aliados permanecen a su lado en Cuba, Nicaragua, Bolivia, Irán, Rusia y China, dictaduras y regímenes autoritarios. Aves de la misma pluma. La resistencia continúa, pero el pueblo venezolano no se ha rendido, a pesar de la represión brutal, a pesar del exilio forzado, a pesar de años de sufrimiento. Los venezolanos continúan luchando por su libertad. María Corina Machado sigue siendo un símbolo de resistencia. Edmundo González, reconocido como presidente electo por gran parte de la comunidad internacional, representa la esperanza de un cambio democrático. Organizaciones de derechos humanos documentan cada crimen. Periodistas valientes exponen la verdad a pesar de la censura. Activistas arriesgan sus vidas para defender los derechos fundamentales. El camino hacia adelante. El futuro de Venezuela depende de la presión internacional sostenida y del coraje inquebrantable del pueblo venezolano. La Corte Penal Internacional debe emitir órdenes de arresto contra Maduro y sus cómplices. Los países democráticos deben mantener las sanciones y aumentar la presión diplomática. La comunidad internacional debe apoyar a los refugiados venezolanos y a las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la democracia. Pero sobre todo, el cambio vendrá del pueblo venezolano ante su determinación, de su negativa a aceptar la tiranía como destino permanente. Conclusión: el legado de Maduro, el legado de Nicolás Maduro, está escrito con sangre, lágrimas y sufrimiento. Ha convertido el país más rico de América Latina en un estado fallido. Ha forzado a casi 8 millones de venezolanos a huir de su tierra natal. Ha torturado, asesinado y encarcelado a miles de personas inocentes. Ha robado miles de millones de dólares, mientras el pueblo muere de hambre. Ha destruido la democracia. Ha aniquilado la economía. Ha desgarrado el tejido social de toda una nación. Este es el lado oscuro de Nicolás Maduro, un dictador que ha causado una de las peores catástrofes humanitarias del siglo XXI. Un criminal que debe rendir cuentas ante la justicia internacional. Venezuela merece un futuro mejor. Un futuro libre de corrupción, represión y tiranía. Un futuro donde los venezolanos puedan vivir con dignidad, donde los niños no mueran de hambre, donde los hospitales funcionen, donde la gente pueda expresar sus opiniones sin miedo a ser torturada. Ese futuro es posible, pero solo cuando Nicolás Maduro y su régimen criminal sean finalmente removidos del poder y llevados ante la justicia. El mundo está observando. La historia está registrando y el pueblo venezolano no olvidará. Si te gustó y quieres seguir aprendiendo, suscríbete, dale like y comenta.